Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Irán. Consecuencias sacuden hasta el seno de la ONU. En la mira de la OEA, propuesta de suspensión a Venezuela. Tensión entre la dimensión humanitaria y la seguridad nacional en la encrucijada de la frontera. Nueva serie especial de La Voz de América. Y tecnología para prevenir tragedias ante catástrofes naturales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Como se venía anticipando, el presidente Donald Trump anunció el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. El mandatario ordenó igualmente la reimposición de sanciones económicas contra Teherán y cualquier nación que colabore con el gobierno iraní. Cobertura en equipo de La Voz de América. Verónica Valderas Iglesias y Celia Mendoza nos acompañan para conocer las reacciones tras el anuncio del presidente Trump. Vamos primeramente con Verónica. Verónica, ¿qué reacciones dio el mandatario para retirar a Estados Unidos del convenio? Bueno, pues básicamente lo que a juicio del presidente Donald Trump ha ocurrido es que durante ese acuerdo que él considera que fue una farsa, Irán logró aprovechar el levantamiento de sanciones y continuar tratando de desarrollar su infraestructura para desarrollar armas nucleares. Lo que el presidente Donald Trump indicó fue que Estados Unidos no puede recibir estas amenazas de lo que él considera es el principal patrocinador de terrorismo a nivel internacional. Incluso criticó fuertemente sus acciones en Yemen, en Siria, e indicó que es muy importante ponerle freno y que ahora por eso se va a retirar del acuerdo nuclear. Dentro de muy poco tiempo, el principal patrocinador de terrorismo en el mundo estará al borde de adquirir las más peligrosas armas del mundo. Por ello, hoy anuncio que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear iraní. Y bueno, pues precisamente el presidente indica que la forma de obligar a Irán a cumplir con sus compromisos internacionales es imponer más sanciones, pero que esta vez el presidente se asegurará de que cualquier nuevo acuerdo que eventualmente pudiera negociarse realmente obligue al gobierno de Teherán a no tratar de desarrollar una bomba nuclear. Dentro de unos momentos firmaré un memorando presidencial para empezar a volver a implementar las sanciones nucleares estadounidenses contra el régimen iraní. Impondremos el más alto nivel de sanciones económicas. Cualquier nación que ayude a Irán en su misión para adquirir armas nucleares también podría ser fuertemente sancionada por Estados Unidos. Muchas gracias, Verónica. Vamos hasta Nueva York, donde Celia Mendoza siguió las reacciones en la ONU. Celia, ¿cómo respondieron desde el organismo ante el anuncio de Estados Unidos? Belén, el secretario general de Naciones Unidas fue claro por medio de un comunicado, aseguró que se encontraba profundamente preocupado con la decisión de los Estados Unidos. Y hay que recordar que Naciones Unidas es el organismo encargado de verificar que Irán esté cumpliendo con todos estos acuerdos. Al mismo tiempo indicó que si los Estados Unidos tenían algún tipo de preocupación de que no se están cumpliendo, deberían venir al Consejo de Seguridad y pedir por los mecanismos establecidos que se verifique. Al mismo tiempo alentó a las otras naciones a que no se salgan de este acuerdo y lo mantengan, ya que para él podría ser una amenaza a la seguridad del mundo si no se mantiene. Hasta la fecha, la Agencia Internacional de Energía Atómica, que opera bajo el mandato de las Naciones Unidas y de la cual está a cargo como director general Yukiya Amano, ha logrado verificar, según su último reporte, que Irán está cumpliendo con los acuerdos establecidos en el 2015 bajo el Plan de Acción Integral Conjunto, conocido por sus siglas en inglés como JCPOA, y firmado por Irán, Alemania, la Unión Europea y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia. Bajo el marco de cooperación, Irán ha implementado una serie de medidas prácticas según lo planificado. Sin embargo, 2 medidas de ese tipo aún no se han implementado. Para resolver todos los problemas pendientes, es muy importante que Irán continúe implementando de manera oportuna todas las medidas prácticas acordadas en el marco de cooperación y que proponga nuevas medidas con las que podamos ponernos de acuerdo para el siguiente paso.
El acuerdo establecido con Irán fue respaldado legalmente con una resolución aprobada unánimemente por el Consejo de Seguridad, donde se delinean las responsabilidades y compromisos de las partes. Aún así, esta no establece una estrategia de salida para ninguno de los participantes, más allá de la violación del acuerdo. Si el plan de acción integral conjunto falla y si Irán sigue adelante con el programa nuclear, habrá otros países tratando de imitar. Discusión de este tema, asegurando que su canciller empezará a reunirse con los países que todavía están dentro del acuerdo. Muchas gracias, Celia y Verónica, por esta cobertura. Resta aguardar las reacciones de los aliados europeos ante el anuncio de retiro de Estados Unidos para conocer el futuro del convenio. Después de la pausa, reacciones en Venezuela tras propuesta de Estados Unidos y la presión internacional a semanas de las elecciones. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La situación política y social de Venezuela fue el tema central de la Conferencia de las Américas, evento organizado por el Departamento de Estado y en el que participaron la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, y el subsecretario de Estado, John Sullivan. Gesell Tobías escuchó personalmente los pronunciamientos de ambos funcionarios. Gesell, ¿hubo algún nuevo pronunciamiento sobre la situación en Venezuela? Efectivamente, Belén, el subsecretario adjunto, y creo que este es el anuncio más importante, al menos por el momento en esta jornada, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, anunció nueva ayuda formal desde este departamento para Colombia, 18.5 millones de dólares, para ser exactos, agregados a las otras cifras que se han anunciado en el pasado para que esta nación pueda recibir y acomodar a la masiva llegada de venezolanos a este país, pero también, por otra parte, tuvimos la visita de Nikki Haley, la embajadora y representante de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, que estuvo acá para tratar la situación de Latinoamérica, pero también tuvo unas palabras muy contundentes para el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Los venezolanos viven hoy en condiciones que no han experimentado en más de 100 años. Los niños están muriendo de desnutrición, los hospitales carecen de medicamentos y suministros, enfermedades antes erradicadas vuelven a aparecer y la moneda no tiene valor, con tasas de inflación de hasta un increíble 18.000%. Los venezolanos ya no tienen un gobierno, son las víctimas involuntarias de un narcoestado criminal.
La embajadora estadounidense en la ONU también dijo que el gobierno de Nicaragua está prácticamente emulando los pasos del gobierno de Venezuela, que ha sido su cómplice por todos estos años. Estados Unidos hace un llamado al gobierno de Ortega para que cumpla su oferta de entablar un diálogo nacional. Todos los sectores de la sociedad civil nicaragüense, la comunidad empresarial, los estudiantes y la Iglesia Católica, por nombrar algunos, deben ser incluidos. La verdadera prueba será si el gobierno de Ortega cumple con las demandas del pueblo por reformas democráticas y transparencia. Y Haley también aseguró que la prueba final será que el gobierno de Daniel Ortega se siente a dialogar y cumpla los acuerdos a los que se puedan llegar, pero por otra parte habló sobre Venezuela diciendo que ni Estados Unidos y espera que el resto de naciones de la región reconozcan las próximas elecciones presidenciales que se acercan en Venezuela. Gracias, Giselle. Y precisamente, como ya mencionabas, la situación en Nicaragua fue motivo de las conversaciones durante este encuentro. El gobierno de Venezuela repudió las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sobre la situación política y social en el país, mientras opositores al gobierno agradecen la preocupación de la comunidad internacional. El gobierno de Venezuela rechazó lo que catalogó como agresiones y ataques del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y manifestó que la actitud arrogante de ese país no hace más que reafirmar la decisión de Venezuela de renunciar a su membresía en la Organización de Estados Americanos. El imperialismo norteamericano no cesa en su empeño de agredir a Venezuela. El imperio decadente de los Estados Unidos pretende imponer en Venezuela su dominio. A este respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Williams Dávila, ratificó su respaldo a las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sobre Venezuela. Eso es importante. Los Estados Unidos tienen el mismo voto que puede tener Haití en la OEA. Por eso es que estos autócratas, esta tiranía que tenemos en Venezuela, odia a la OEA. No olvidemos que hace 2 años ellos solicitaron que se iban a retirar y no lo hicieron. El legislador opositor Simón Calzadilla, por su parte, aseguró que las declaraciones de Pence reflejan la preocupación de la comunidad internacional porque se restablezca la democracia en Venezuela. Venezuela es un país que hoy lo que genera es problema, no le sirve a ninguna nación, ni siquiera a los venezolanos, y que es necesario revertir lo que hoy está pasando. Es preocupante para los Estados Unidos que un país como el nuestro, que producía 3 millones de barriles, en diciembre lo más seguro es que esté en 1 millón. La Cancillería de Venezuela, a través de un comunicado, señala que las declaraciones de Mike Pence respecto a Venezuela buscan perturbar la paz de la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Las controversiales elecciones en Venezuela mantienen a Estados Unidos y sus aliados muy pendientes y a la espera para ejercer mayor presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entre tanto, en Venezuela continúan la contienda electoral y la indecisión de votar o abstenerse. En pocas palabras, no habrá una elección verdadera en Venezuela el 20 de mayo. Las elecciones en Venezuela son un termostato dentro y fuera del país sudamericano. La comunidad internacional sigue atenta a la contienda electoral y busca la manera de llegar a un consenso mientras tiene en su contra no solo al tiempo, sino al gobierno de Venezuela y sus aliados. Nosotros nos tenemos que mover rápido también, porque dentro de muy poco tiempo va a ser la elección y nosotros ya hemos dicho que vamos a desconocer esa elección, sobre todo si se hace bajo estos parámetros de absoluta irregularidad. Así lo dijo a La Voz de América la representante argentina ante la OEA, Paula María Bertol. Pero su colega venezolano, Samuel Moncada, hace esfuerzos desde el mismo organismo para apoyar el proceso electoral. Nosotros los venezolanos los llamo a todos, el 20 de mayo, todos a la calle, a la defensa de la patria. Contra todo pronóstico, Venezuela se dirige hacia unos comicios en los que el presidente Nicolás Maduro podría ser reelecto, lo que representaría un nuevo reto para el gobierno del presidente Donald Trump y quienes lo apoyan, de acuerdo al diplomático Roger Noriega. La comunidad interamericana y Estados Unidos debe elaborar una política efectiva, más acertada para responder a esa realidad. Vindicar los derechos del pueblo venezolano,
responder a esta crisis humanitaria. Tarea en la que deben tomar más protagonismo los organismos internacionales, entre ellos la OEA, según el presidente del Consejo Permanente, Andrés González. La OEA ha de asumir sus responsabilidades, ha de asumir su tarea, ha de erguirse para la defensa de la democracia, que es uno de los valores básicos del continente americano. La alianza opositora Frente Amplio, a la que no pertenece el candidato independiente Henry Falcón, ha llamado a una protesta el 16 de mayo contra lo que denominan un fraude electoral. Entre tanto, Maduro ha dicho que de ser reelecto llamaría a un gran diálogo nacional por la paz, en el cual invitó a participar a la oposición. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Más adelante, la encrucijada de la frontera. Y en las manos de las autoridades convertir a Miami en sede de la Fórmula 1. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. En su reciente viaje por la frontera de California y Arizona con México, el corresponsal de La Voz de América, Arturo Martínez, conversó con agentes de la patrulla fronteriza sobre el apoyo que están recibiendo de la Guardia Nacional. El despliegue de hasta 4.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México se está llevando a cabo a ritmos dispares entre los estados sureños. La medida fue implementada a instancias del presidente Donald Trump a principios de abril para frenar la inmigración ilegal. Mientras que los estados republicanos de Texas, Nuevo México y Arizona acogieron la petición con los brazos abiertos, apreciamos y damos la bienvenida a la reciente acción del gobierno federal necesaria desde hace tiempo para asegurar nuestra frontera sur. El gobernador demócrata de California, Jerry Brown, se opuso a la medida para aceptarla después con matices. Esta no es una misión para construir el muro, ni para detener mujeres y niños que huyen de la violencia en busca de una mejor vida. De momento ya son más de 1.000 guardias nacionales desplegados por toda la frontera sur del país. Según el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, en marzo de 2018 hubo un incremento de más del 200% respecto a marzo de 2017 en el número de detenciones llevadas a cabo por la patrulla fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos con México.
Sin embargo, la labor de los efectivos no será, en ningún caso, la captura de inmigrantes en sus intentos de cruzar la frontera. Estaremos llevando a cabo labores de apoyo a la patrulla fronteriza, como observar cámaras de vigilancia o mantener carreteras despejadas. Desde la región de Yuma, la patrulla fronteriza confía en que las labores logísticas de la Guardia Nacional potenciarán su efectividad en la frontera. Nunca es suficiente, pero cubrirá algunos de los espacios que tenemos en áreas donde hay más tráfico y podremos enviar agentes hasta allí. A unos 90 kilómetros de Yuma se encuentra la ciudad fronteriza de Calexico, en California, donde se está construyendo el primer tramo de muro iniciado bajo la administración de Donald Trump. Desde allí, Jorge Rivera, supervisor de la patrulla fronteriza en el sector del centro, destaca que la Guardia Nacional ya fue desplegada bajo la administración de los presidentes Bush y Obama. Nosotros hemos trabajado con la Guardia Nacional por décadas y siempre hemos apreciado su apoyo. El presidente Donald Trump ya ha anunciado su deseo de que la Guardia Nacional permanezca en la frontera hasta que se complete la construcción del muro, que todavía no ha conseguido la financiación suficiente para blindar la frontera sur del país. Arturo Martínez, Voz de América, Arizona. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La ciudad de Miami alista los motores para la Fórmula 1. Esto toda vez que la alcaldía se logre los votos suficientes para que en el 2019 la ciudad se convierta en sede de la prestigiosa competencia internacional. Las calles del centro de Miami frente a la bahía serían parte del circuito de Fórmula 1 que podría desarrollarse en 2019. En la alcaldía de esta ciudad, el comisionado Ken Russell explicó que esperan debatir esta semana para comenzar la negociación. Las carreras más interesantes son adentro de los centros, como Mónaco, como Singapur, al lado de la bahía y el mar y todo, pero también es más complicado. Entonces tenemos que hablar mucho. Un tramo largo de la carrera atravesaría un puente hacia el puerto de Miami. Sin embargo, hay trayectos previstos en las vías del centro y allí habría que evaluar el impacto de los residentes. Entonces tenemos seguridad, tenemos calidad de la vida, acceso a los parques, a las calles y todo durante la carrera. Entonces es muy importante evaluar todo. De lograrse el acuerdo, la carrera de Miami en 2019 sería el segundo circuito a desarrollarse en suelo estadounidense, además del Grand Prix de Austin, en Texas. La Voz de América consultó a muchos habitantes de Miami y no pudo encontrar a nadie que se oponga. Pues hombre, con tal de que la logística esté bien, me parece increíble. Es un deporte que le gusta a muchísima gente. Va a traer pues más trabajos para Miami, me parece buenísimo. Yo creo que mucha gente va a estar muy contenta por esto, porque van a tener que reconstruir algunas calles y es dinero también que entra al Estado, lo que es genial. José Perralete, Voz de América, Miami. En breve, la desinformación fortalece el poder de las enfermedades contagiosas y tecnología al servicio de las comunidades. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Con casi 3 meses, Moki, el bebé gorila del zoológico de Washington, ya tiene más pelo y sus ojos son más brillantes y su disposición es cada vez más atenta. Entre siesta y siesta, Moki observa a su mamá y aprende de ella con celeridad. Las vacunas pueden prevenir 23 virus diferentes y 2 tipos de cáncer, y hay más vacunas en preparación, incluida una para el VIH, el virus que causa el SIDA. Sin embargo, a pesar de estos avances, muchas personas optan por evitar inocularse a ellos y a sus hijos. A pesar de que existen vacunas altamente efectivas contra diversas enfermedades, no todos los niños las reciben. En los países occidentales es principalmente porque los padres eligen no vacunar a sus hijos. No hay un año en que haya pasado, al menos en mi historia en el Hospital de Niños de Filadelfia, en que no hayamos visto a un niño sufrir y morir a causa de una enfermedad prevenible por vacunación. Un nuevo estudio sugiere que en Estados Unidos el rechazo a la vacuna es contagioso. Se propaga desde las comunidades con un alto número de rechazos a los que están cerca. En conjunto, este factor está impulsando el rechazo y la demora de la vacuna. Varios padres creen en la desinformación que leen en línea sobre la conexión falsa entre las vacunas y el autismo, a pesar de los estudios que no muestran ninguna conexión. Luego difunden esta desinformación a otros padres y dejan de temer a la enfermedad. Y cuando no le temen a eso, lo que harán es que temerán a las vacunas, y creo que ahí es donde estamos. Las leyes se han endurecido en algunos lugares. California ya no permite que los niños estén exentos de recibir vacunas, excepto por razones médicas. En Australia, el gobierno proporciona vacunas gratuitas contra el virus del papiloma humano a todas las niñas. Ese VPH causa el cáncer de cuello uterino, el segundo tipo más común de cáncer entre las mujeres en todo el mundo. Entre 20 a 30 años a partir de ahora, Australia puede ver disminuciones agudas en estos cánceres debido a la política del gobierno y a una vacuna efectiva. Lina Correa, Voz de América. Con la ayuda de complejos satélites, científicos están creando un catálogo completo de áreas propensas a los deslizamientos de tierra. Esto con la esperanza de que ayude a las comunidades afectadas a predecir cuándo y dónde podrían ocurrir estos aludes y evitar así pérdidas humanas. Cada año, los deslizamientos de tierra causan grandes daños a la propiedad y la pérdida de vidas, principalmente en las regiones pobres. En la mayoría de los casos, ocurren cuando la lluvia fuerte afloja el suelo en una pendiente que se desliza por la gravedad. Pero también puede ser provocados por terremotos, erosión o excavación humana. El geocientífico Thomas Stanley, de la Asociación de Investigación Científica de las Universidades, en cooperación con la NASA, estudia la interacción entre las precipitaciones y los deslizamientos de tierra, tratando de crear un mapa detallado de las áreas más vulnerables. Básicamente, si hay una cierta cantidad de lluvia, más que la cantidad normal de lluvia, decimos que existe la posibilidad de que ocurra un deslizamiento de tierra en un lugar específico. Los datos de lluvia provienen del satélite de medición métrica de precipitación global, lanzado conjuntamente por la NASA y la agencia espacial japonesa JAXA en 2014. Y también de satélites que analizan otros factores además de la precipitación. Los informes enviados por el público en realidad pueden mejorar la ciencia y los modelos son más precisos. Recientemente hemos hecho posible que cualquier persona vaya a la web y reporte derrumbes que ocurrieron cerca de ellos y que tal vez se perdieron. La dirección es landslides.nasa.gov. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con uno de los eventos más esperados del calendario de la moda, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La gala anual del MED es un evento en el cual es una ocasión para recaudar fondos para el Instituto de las Prendas de Vestir del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este año la exposición de primavera examina la relación de la moda con las tradiciones del catolicismo y los invitados a la gala se vistieron con prendas inspiradas en el Vaticano. Les informó Belén Mora.